Familia, yo decía a algunas personas como con ustedes que para mí fue una predicación muy dura. Se lo compartía más a Yunuen, porque porque lo que Dios ve, Él ve nuestro corazón, Él ve lo que hay adentro, y que muchas veces estamos aquí ante ustedes, nos vemos un domingo, pero nuestro corazón está sucio. Y en esto que les decía a los estos fariseos, a estos intérpretes de la ley, que les hablaba diciendo, es que, o sea, acuérdense que todo empezó porque Jesús no se lavó las manos y no se trataba de algo higiénico. Era un acto ceremonial lo que tenías que hacer. Era una ceremonia de limpiarte las manos, pero como una ceremonia, no tanto por lavarte las manos. Los fariseos no estaban sorprendidos de que, ay, no te lavaste las manos. O sea, era otra la situación. Y Jesús aquí diciéndoles, oye, pero qué padre, ¿no? Te lavas las manos, pero tu corazón, tu vida, lo que hay dentro de ti está sucio. O sea, y yo les decía, usaba la palabra que estaba podrido. Y les decía necios, o sea, ¿por qué están haciendo tantos rituales, tantas ceremonias y están dejando lo que Dios puede limpiar en nuestros corazones? Y fue interesante todo lo que Dios está hablando. Chécate la predicación de la semana pasada. Cuando estés en tu trabajo, cuando estés en alguna actividad, pues ponelo en vivo y vuélvelo a escuchar para ver qué Dios te vuelve a remarcar, te vuelve a lo mejor cuando estuviste aquí, pues tenías frío, tenías hambre, no pusiste atención en algo. Y así me pasa a mí, de repente los escucho y digo, ay, ¿por qué dije eso? No sé por qué. Y así estoy. Entonces, en esta ocasión vamos a ver el Lucas 12, y también es algo como continuando esta parte de Lucas. Quiero ir como desde el 52 antes de empezar con el capítulo 12, porque dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis. A los que entraban se los impediste. O sea, muchas veces, no sé si te va a pasar que por una acción tuya alguien ya no va a decir, ay, ¿a poco? O sea, no, yo por eso no quiero a los cristianos, ¿no? Por una acción que hiciste, por algo que hablaste. O por ejemplo, si tú eres jefe o eres supervisor de un área y tienes que correr a alguien porque robó o hizo algo y tienes que correrlo y dices, por eso no creo en los cristianos, ¿no? Pues es una acción que tenías que tomar. Pero ahí va a haber gente que va a estar como señalándonos y va a estar diciéndonos ese tipo de cuestiones. Pero dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle de gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Dice el 54, acechándole, procuraron cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Qué fuerte, porque ya Jesús ya es famoso, ya Jesús ya lo siguen multitudes, ya Jesús está haciendo ruido ante este legalismo, ante este tipo de cosas, ya está haciendo ruido. Y lo que quieren ellos es como, ahora sí, eh, yo a veces no quiero escuchar predicaciones porque a veces me veo muy fariseo. Estoy esperando a ver qué dicen donde se equivoquen. Y por eso no escucho a muchos pastores. Porque, o que me inviten a una iglesia o a alguien a escuchar. Me han dicho dos personas, oye, ¿por qué no escuchas mi predicación? Le digo, no, pues no soy Jesús. O sea, no quiero juzgar de esas cosas. Entonces me abstengo porque me veo muy fariseo. Y tú y yo a veces caemos en ser esos fariseos. Ten mucho cuidado de caer en ser escriba, en escriba, acuérdate que era como el intérprete de la ley, el abogado, la interpretaban, y ten cuidado de interpretar la Biblia correctamente. No como
tú quieras justificar las cosas, sino que realmente Dios habla en su palabra y la Biblia se interpreta a sí misma. Y en eso, hermanos, entonces va al capítulo 12 y fíjate cómo empieza. Otra vez Jesús, más Israel, ya no mientes tantos riscazos, ¿no? Ya. Pero es que es el capítulo 12 y yo creo que en tu Biblia, en la parte de arriba, dice, guardaos de la ¿qué? De la hipocresía. Híjole, ¿cómo andas en eso? Y lo vemos en muchos influencers el día de hoy. ¿Por qué? Porque la hipocresía viene de la palabra de actuar. Entonces, cuando tú ves a alguien en redes sociales, él está actuando, normalmente está actuando, porque simplemente la tecnología me hace ver que estoy en un lugar padre, pero no, el tipo está en short y atrás no es realmente su casa. Rentó un departamento para hacer los en vivos. Y está siendo falso en muchas cosas. Y a veces tú y yo, a veces caemos en esta falsedad. Algo que dice que te guardes de la hipocresía, guárdate de ser alguien que no eres. Guárdate de que cuando andas en la universidad y crees que eres igual que los fresillas que andan por ahí. No eres fresa, no eres esto, no eres aquello, es un ejemplo. Tenemos que cuidar de ser hipócritas con nosotros mismos y con la gente, obviamente. Dice el versículo 12, capítulo 12, perdón, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Imagínate la escena. Miles de personas, cientos de personas amontonándose porque querer ver a Jesús, por querer escuchar a Jesús, porque tal vez a lo mejor querían un milagro de Jesús. Imagínate un Calvary aquí que llegaras y que tienes que aventar para agarrar una silla, porque se está amontonando, imagínate. Y esta gente dice, unos a otros se atropellaban. Y se comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, y me encantó este primer versículo, porque Jesús entre miles de personas, entre cientos de personas, lo primero que hace Jesús es, se voltea, ¿y quiénes estaban cerca de Jesús? Sus discípulos. Los discípulos estaban siempre cerca de Jesús, aunque hubiese, yo creo que a lo mejor hacían como una cadena humana, ¿no? Los discípulos estaban cerca de Jesús. Y vuelvo a invitarte que cambies esa parte de ser un creyente más, de que viene, escucha y qué padre, me alegro que estés aquí, pero que puedas tener la diferencia entre un creyente y realmente ser un discípulo de Jesús. Hay una gran diferencia en eso. Hay una gran diferencia en venir y ser un creyente en Jesús y ser un discípulo de Jesús. Son dos cosas diferentes. Y observa eso, ¿cuál es el propósito de que tú hayas llegado a Jesús? ¿Cuál es el propósito de que tú estés congregándote en una iglesia y vengas a la iglesia? Los discípulos están cerca y sabes que como dice aquí la Biblia, Jesús siempre atendía primeramente a sus discípulos. Eso está padre. ¿Qué te ha faltado en esta semana que dices tú, bueno, gracias a Dios por la provisión, gracias a Dios por el trabajo? Pero estos discípulos están llevándose, dice en el capítulo 12, versículo 1 de Lucas, que ellos primeramente se voltea y les habla a ellos. Y fíjate cómo les va a empezar a hablar. Ante mucha multitud, mucha gente, todos estaban golpeando y todo, y simplemente Jesús
se voltea y comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, Dios va a hablar primeramente a sus discípulos. Y aquí lo estamos viendo todo este tiempo, sus discípulos. Y no sé cuál era la idea de los discípulos. A lo mejor ya se creían mucho, ¿no? Porque miles de gente y ellos están cerquita de Jesús y ya se estaban creyendo la gran cosa. O a lo mejor uno que otro discípulo ya se estaba pasando de lanza. Y ante toda la multitud como que les da un ubicatex de Jesús a sus discípulos y les dice en el versículo 2 del capítulo 12 de Lucas, les dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Wow. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¡Pum! O sea, guárdense de ser personas que no son. O sea, el que hace todo soy yo, Jesús. Ustedes no. El que le va a dar de comer a las 5,000 personas fui yo. Ustedes no. Ustedes nomás fueron por las cestas. Y vayan, tráiganme unas cestas. Canastas, perdón. Tráiganme unas canastas. Es todo lo que hicieron. No hicieron nada mal los discípulos. ¿No están haciendo ellos los milagros aún? Y guárdense de ser hipócritas, de ser esa persona que no son. Aquí mismo, aquí, a veces, por eso mucha gente dice que los cristianos somos muy hipócritas. Y es como decir, ay, tú no eres hipócrita. O sea, cuando ves una persona que dice, no, es que yo siempre digo la verdad. Es que a mí yo no ando con pelos en la lengua, yo digo la neta. Pero también es mentiroso, también es hipócrita. Cuando le conviene habla la verdad, cuando no le conviene mejor se queda callado o callada. Guardaos de la levadura. La levadura, cuando haces un pan, ignorantemente te voy a hablar porque no soy panadero ni nada. Lo único que hago es compro una cajita de hot cakes y ya los hago. O sea, no hago la harina, pero sí sé que la levadura le descompone la harina para que ésta se infle. Descompone todo para que esto se infle. Si tú no le pones levadura, no se va a inflar. Dice, guardaos de la levadura, del creerte, de esto que descompone, que estaba descomponía a los fariseos, porque ellos se daban de que yo soy muy correcto, yo cumplo todas las ceremonias, yo estoy bien con Dios. Cristiano, cuídate de ser fariseo, de ser legalista. De que si un hermano lo ves fallar, ve y apóyalo, ve y ayúdale. No lo juzgues, no lo critiquemos. Y dice que es la hipocresía. Solo un poquito, hermanos. Solo un poquito de levadura. Solo un poquito de pecado en tu vida, solo un poquito de fingir quién no eres, solo un poquito va a afectar todo lo demás. Y tú dices, no, pues nomás poquito, que al cabo no pasa nada. Ya hay un clima de tensión atrás. Ya hay una bronca con los fariseos, ya hay una bronca con los escribas, ya lo están estrechando, nomás deja que diga algo. Tenían a Jesús mismo y no lo aprovecharon. Jesús les había dicho sus netas, sus verdades a ellos. Por eso a veces es complicado predicar verso a verso, porque me sentí un poco, no me sentí mal, pero el domingo pasado tuvimos invitados y creo que fue dura la palabra del domingo pasado. Y yo decía, pobres vatos, o sea. Ya no, y yo lo platicaba con el pastor Héctor Velarde y me dicen, ¿y qué onda? ¿Van a ir el domingo? Dije, pues ya el domingo me voy a dar cuenta si van a ir o no. Y creo que no vinieron. Porque la palabra fue dura. No es que sea Calvary, no sé que Calvary sea duro o fuerte. Simplemente es lo que tocaba, es la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra de Dios nos va como
nos va a dejar ver nuestra hipocresía. Nos va a dejar ver eso que está leudando todo en nuestras vidas. Como Jesús estaba sacándole a flote a estos fariseos, a estos escribas, legalistas y todo el grupo que se unían. Y ya estaban haciendo... Hay dos cosas que cuando Dios te habla a tu vida. Una, que te deja ver tu levadura, tu hipocresía, tu pecado. Y tú puedes decir, ok, Señor, aquí está. O sea, o sea, ¿cómo te voy a...? No puedo burlarme de ti. O sea, aquí está. O justificarte, decir, pero es que, pues es que también, o sea, es que yo soy buena persona, ¿sabes? Te empiezas a justificar. Pero los próximos, a los próximos versículos que va diciéndoles Jesús, así va a ser un poco duro en esto. Fíjate, guardaos de la levadura de los fariseos, de ser legalistas, de caer en ese tipo de cosas, que es la hipocresía. Y versículo 2, ¿cómo dice? Dice, porque porque nada hay encubierto o que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. A ver, familia, a veces vivimos una vida engañosa, creyendo que podemos vivir una vida que vive otra gente, aplicándola a tu vida. Y te estás engañando tú mismo. Y lo estamos viendo, la mercadotecnia, ¿no? A veces quieres traer ropa muy cara y te endeudas con tanto tiempo y después, ¿para qué? Ahorita veníamos en el coche platicando, Junón y yo, y venía Pablito y dice, pues vámonos a la Fayuca. Pues ahí, con 200 varos, me surto. Con 200 varos no completas nada en Zara, ni de las interiores. No podemos a veces. O sea, a veces tenemos una vida engañosa y eso trae consecuencias. Va a traer consecuencias a tu vida en engañarte tú mismo de que tú puedes vivir de una forma que no eres. Eso es ser hipócrita. O sea, aquí todos bien padre, todos bien, o sea, y lo he dicho, creo que lo dije la semana pasada. Aquí todos, ni una grosería decimos, ¿verdad? Ni una mala cara, todo, ay hermano, qué gusto, me da gusto verte, pero ni en meses les he escrito, ay, qué gusto verte. Y todos somos bien hermanos, y salimos de aquí. ¿Qué pasó? Somos otros. Eso nos va a traer consecuencias. Tratar de vivir una vida engañosa. Aguas con vivir una vida que no te corresponde. Aguas con ser una persona quien no puede ser. Es que yo quisiera caerles bien a todos. Pues no le vas a caer bien a todos. Y en el versículo 12 dice eso. O sea, porque no hay nada encubierto. Y creo que aquí Jesús va a hablar de cierto juicio. Mira, porque nada hay encubierto. Chavos, chicos, jóvenes, porque yo también fui joven y yo le ocultaba muchas cosas a mi papá. Yo le ocultaba muchas cosas a mi mamá. Pero sabes que ante Dios no hay nada encubierto. Que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. El ejemplo más práctico, Adán y Eva. Pueden hacer lo que quieran, nomás de este árbol no coman, chavos. Les dijo, ¿no? Fácil, fácil. ¿Qué pasó? Comieron. Y los dos.
Y que llega Jesús al huerto y dice, Jesús sabía, por algo llegó. Y les dice, ¿y qué hace Adán y Eva? Se esconden. Y me encanta mi Señor porque mi Señor sabía dónde se escondían, sabían lo que habían hecho y sin embargo les dice, ¿dónde estás, Adán? Dios sabe todo. Me encanta. Tenemos que ser veraces con nuestras vidas si somos cristianos. O sea, es decir la verdad. Cuando digo ser veraces es que hablemos la verdad. Si te equivocaste, pues decirlo, me equivoqué tal cual. Claro, te va a traer consecuencias tal vez. Pero habla de un juicio, o sea, nada hay oculto. ¿Por qué? Porque todos vamos a ir ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a parar ante Dios para recibir juicio. Y Satanás va a estar sacando todos nuestros trapitos al sol. Pum, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Lo que según tú tenías oculto va a salir. Lo que nadie sabía, lo que nadie pudo ver, ahí va a salir. Entonces ten cuidado de estar ocultando cosas en tu vida a tus papás, a tu esposo, a tu esposa. Todo va a salir a la luz. Qué triste que a veces, que cuando alguien se muere, salen un chorro de trapos, ¿sí o no? Hasta hijos salen. Todo eso nos enseña, hermanos, que todo, ya se murió. Lamentablemente lo estamos viendo como, ya se murió, pero va al infierno. Es que la gente hoy en día no está creyendo en el infierno. Inclusive pregúntale a quien tú quieras que no haya recibido a Jesús, dice que él va a ir al cielo por sus buenas obras, porque hace y deshace, pero no es así. Mucha gente se está muriendo y se está yendo, deja tú que se muera, se está yendo al infierno. No están creyendo en un infierno, se están engañando a sí mismos. Es lo que está diciendo Jesús. No se engañen, no sean hipócritas. Hay un infierno y hay un cielo, no hay más. Versículo 3. Por tanto, por todo lo anterior, dice Jesús, por todo lo anterior, todo lo que habéis dicho en tinieblas, ¿qué dice, chavos? A la luz se abrirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, ¿qué dice? Se proclamará en las azoteas. ¿Cómo estamos en eso? O sea, me ha pasado, yo descanso mucho. Yo no tengo que andar viendo los teléfonos, por ejemplo, en el caso de mi familia, yo no tengo que andar viendo los teléfonos, a ver qué anda haciendo mi hija. Yo solamente le pido a Dios, si hay algo, sácalo. Si hay problemas, sácalo. Y créanme que Dios me ha mostrado cosas que yo he hecho, o que mis hijas han hecho, o que mi esposa ha hecho. Y todo sale a la luz. Todo va a salir a la luz. Lo que hagas, ya anda ahí la gente y diciendo. Hay una justicia de Dios. Salmo 39. Hay una justicia de Dios. Tal vez nunca lo sacaste, pero ante Dios lo vamos a tener que sacar, porque Dios nos lo va a poner en la mesa. Oye, ¿qué onda con esto, Israel? Nadie sabía, hermano. No, pues ya salió a la luz. Aguas con eso. Lo que tú hagas todo en tinieblas, todo va a salir a la luz. Y por eso mucha gente no viene a las iglesias. O no viene a Cristo. ¿Por qué? Porque va a salir tu verdadero yo, va a salir ahí.
Cuando el mundo te dice, ámate a ti mismo, es lo que te vende el mundo. Ámate, tú eres bueno. No, hermano. La Biblia me dice que no, que soy un pecador y que necesito un Salvador. Lo contrario. Ojo con eso, de estarle, inclusive, hermanos, decimos que son mentiras piadosas, ¿no? O mentiritas blancas. No existen. No hay mentiras blancas. Es que si no se entera, se va a enojar tu papá. Y ahí anda la mamá confabulando con las hijas para que el papá no se entere. Se va a enterar. Dios lo va a sacar a la luz. Y a lo mejor ni tú y ni yo nos enteramos, ¿verdad? Fíjate cómo nos está preparando Cristo. Hablando de la hipocresía, hablando de lo que no hagas cosas que estén en lo oculto, no encubiertas, no hables aquí tras bambalinas, ten cuidado porque todo, no, porque la luz va, no, las tinieblas no van a permanecer con la luz. Vamos a hablar en el versículo 4 y 5, bien padre, porque eso es una parte que tú y yo debemos de como cristianos debemos de tener, vital en nuestras vidas. Porque bueno, Israel, ¿cómo me cuido de la hipocresía, pastor? ¿Cómo me cuido de no encubrir las cosas? ¿No? ¿Cómo me cuido de esto? ¿Qué hago? Me encanta mi Señor porque Jesús no nomás nos da advertencias y nos pone el dedo así, aguas, ¿eh? No lo hace así. Nos va a decir en el versículo 4 y 5, que dice, mas os digo, amigos míos, me encanta mi Señor, amigos míos, así te está hablando hoy el Dios. O sea, el Dios de este mundo, que creó el mundo, que te creó a ti, a mí, te está diciendo de esa manera, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O sea, le tenemos más miedo a los sicarios, le tenemos más miedo a los que andan matando que a Dios. ¿Cómo es posible que tú le tengas más miedo? Israel, es que tú qué sabes si tú nunca te han puesto una pistola en tu cabeza o han amenazado a tu familia. ¿Tú qué sabes? Tú no me puedes venir a hablar y decir que tú puedes decir que le tema más a Dios que a ellos. Es que más bien tu problema es que le tienes miedo a la muerte. Que realmente tu fe no está en Cristo Jesús, que realmente tu fe está en lo que tu vida y en tus cosas y en tu familia y no está impuesto en Cristo Jesús. Porque por eso le dice Jesús, ok, no teman a los que matan el cuerpo. O sea, si te matan, si a mí me matan, ¿qué? Se acaba todo el mundo. Sigue la vida, ¿no? Sigues tú haciendo tus cosas, sigues trabajando. Duele, claro, a algunos les va a doler que yo me muera o que me hayan matado, pero ¿y el que mató qué? ¿Qué más puede hacer si ya me mató? Ya muerto me puede decir 20,000 cosas y patalear. Ya no siento, ya no estoy ahí. ¿Por qué a veces tenemos más miedo a otras cosas? O tememos a otras cosas y no a Jesús, y no a Dios. Porque fíjate, esta es la fórmula perfecta de todo lo anterior. Dice 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Y Jesús dice, ok, les voy a enseñar a quién deben de temer. ¿Y sabes cuál es el problema? Porque a veces esto lo puedes tirar a la basura. Pero ¿sabes por qué a veces no le tememos a Dios? Porque a veces a Dios no le damos la importancia. ¿Has escuchado gente decir, Diosito, Diosito ayúdame?
sea, neta, Dios que creó todo, creó los cielos y la tierra, te creó a ti, te formó, te provee, te da. Ese Dios tan grande, tan poderoso, le dices Dios, y es que es de cariñito, no, es que es el Dios. Por eso no le temes a Dios. O a veces a Dios le dicen mi compa Dios. Es tu compa Dios. O sea, el Dios que abrió los cielos, el Dios que abrió el mar, el Dios que acabó con soldados, que dio victorias. Ese Dios le hables como compa, como colega. Sí, sí me estoy explicando. Por eso no le tememos a Dios. Por eso se ha perdido el temor a Dios. Porque es como ponerlo en un lugar donde, con este rollo de la igualdad, ¿no? Ay, pues hay igualdad, entonces yo con Dios me puedo llevar chido. Compa Diosito. Es el Señor, Él es el Señor, Dios omnipotente. Es un Dios omnipresente. ¿Quién puede hacer eso? Cuando Él aparece, debemos de doblar toda rodilla ante ese Dios. Ve las historias que se presentaba ante ellos y se tiraban al suelo. Moisés, quita tus sandalias, no puedes entrar porque lo que pisas es santo. Aquí no puedes andar así como tú quieres. Wow. Por eso nos dio a su Hijo Jesucristo, hermanos. Porque nosotros somos pecadores y necesitamos entrar. Y no porque seas bueno, ni porque vengas a Calvary, ni porque hiciste la oración de fe, sino porque tienes a Jesús, a su Hijo, a su único Hijo. Él es la llave para entrar a Dios. No hay otra forma. Porque Él es santo. Muchas estamos viviendo como si no existiera el infierno. Te engañan la televisión. No te engañes, existe el infierno. Y todos íbamos así, mira, derechitos hasta corriendo. Y mucha gente vive como si no existiera, o como si, mucha gente vive como si no va a ir al infierno, lo que te decía ahorita. Todos esos que andan matando y asesinando y secuestrando y robando y haciendo, viven como, están engañados, tienen un velo y no ven que van al infierno. Deja tú que nos podamos morir, que vayas al infierno. Dice la palabra de Dios que por naturaleza estamos alejados de Dios. ¿Recuerdas? Romanos, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Tú crees que porque ya naciste en automático ya eres hija de Dios? No. Dice el Salmo 5:1 que Él odia, así dice, Dios dice, Él odia a los malvados. Y cuando nació un malvadito, una malvadita. Y necesitamos una reconciliación con ese Dios. Cuando tu mamá te dice, es que no tienes temor de Dios, es que no lo tienes porque pues ni siquiera lo ha visto en ti, hermano o hermana. El temor de Dios. Por eso os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, ¿qué tiene? ¿Qué tiene, hermano? Dímelo. Tiene poder.
¿Sí me estás siguiendo en la lectura? Temer al que después de haber quitado la vida, o sea que Dios tiene el control de la vida. Fíjate, ¿a quién debes de temer? El que Él puede quitarte la vida cuando quiera. Por mucho ahorita que estés comiendo sanamente, no tengas azúcar, estés físicamente bien, estés comiendo bien tus pastillitas, tus vitaminas, estés yendo al gym, te estés poniendo bien fuertota, bien fuertote, sí, pero Él tiene poder para quitar y poner la vida. Y Cristo así fue. Dice, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y yo me la pongo cuando, la quito y me la pongo cuando yo quiera. Y resucitó al tercer día. La gente no lo pudo matar. Él dijo, hasta aquí, ok, yo ya, aquí termino. A ese tenemos que temer. A ese tenemos que ser reverencia. A ese tenemos que amar a ese Dios. Después de haber quitado la vida, tiene poder de echar, y fíjate, tiene poder de echar en el infierno. Fácil la pregunta. Levante la mano quien quiere ir al infierno. Y alguien que va a pasar, que si tú lo dices en tu trabajo o con un compañero, va a pasar el graciosito, ¿no? Porque desconoce, porque no sabe qué es el infierno. Y dice, sí, os digo, a este temer. Un temor reverencial. Ojo, no quiere decir que tengas una vida con miedo. De que si te equivocas, que llegas a pecar, aquí está Jesucristo, aquí está la gracia. Y ven a la gracia. Ponte a cuentas con el Señor y sigue adelante. Arrepiéntete. Y va al 6, dice, no venden, 6 y 7 de capítulo 12 de Lucas. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Uy. Pues aún, y esto me voló la cabeza el día de ayer, pues aún los cabellos de vuestra cabeza, ¿qué pasa, hermanos? Están todos contados. ¿Qué Dios puede hacer eso? Bendito sea Dios para los que estamos más pelones. Pues ya tenemos menos pelo, pero él tiene contado todo. Cada pelo tiene contado de tu vida, de tu cuerpo, todo. Si Él tiene contado, a ver, ¿quién sabe aquí cuántos pelos tiene? Nadie. Pero Dios sí sabe. A ese temer. A ese tenemos que temer. Pues los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y me encanta cómo cierra esta porción aquí Jesús. No temáis. O sea, ¿cómo Israel? ¿Temo o no temo? Espérame, no temáis, pues más valen vosotros que muchos pajarillos. ¿Cómo está el mundo ahorita? ¿Se preocupan más por hacer reformas y por autorizar los abortos y por los perros? ¿Qué? ¿Es más importante un cachorrito, un perrito, que un aborto? Así está el mundo, hermanos. Pero Dios dice, no teman, pues más valen, tú vales algo para Dios. Vales tanto que dio a su Hijo Jesucristo para tener esa reconciliación, para que no vayas al infierno, para que tengas una vida en Él, una vida eterna y no vayas al infierno.
Dios hace eso. Fíjate, eso sí debe darnos miedo, o debería dar un poco de miedo de que alguien tenga. Por eso a veces va mucha gente con los adivinos, porque quieren que le adivinen, y lo respetan, pero Dios sabe todo. ¿Por qué no vas el que tiene contados tus cabellos y tengas temor del Señor? Por eso tenemos una vida que nos vale gorro, porque no tenemos temor de Dios. Temor para hacer tranzas, temor para defraudar, temor para robar, temor para engañar, temor para ser infieles, temor. Si entendemos esto, dices tú, no, pues es que, ¿por qué no haces esto? Es por temor a Dios. No quiero ir al infierno. A ver, pastor, pero ¿qué no dice que los que hemos recibido al Espíritu hemos sido sellados? O sea, quiere decir que ya no vamos a ir al infierno. Pues por algo lo está poniendo aquí Jesús. Porque a lo mejor realmente no ha sido sellado por el Espíritu. ¿Crees tú que ha sido sellado? Pero realmente no sabemos. Dice el versículo 8, y ya vamos a ir hasta el 12. Dice, os digo que todo aquel que confesare, esto también es un poco fuerte. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Entendiendo todo lo anterior, cuando no tienes temor de Dios, pues es muy fácil decir que no, ¿tú eres cristiano? No, pues ando ahí queriendo, pero pues no, todavía no me llegan al precio. Todavía no me convencen. Así hará Dios con nosotros. El versículo que digo mucho, puedo estar aquí predicando y al final llegar a la presencia de Dios y decir, ¿y tú de quién eres? No te conozco. Oye, pero es que yo era pastor. No te conozco. Tengamos cuidado, hermanos, de negar a Dios, negar nuestra fe por miedo o por amenaza. ¿Te imaginas a los discípulos, todos sus discípulos, cómo murieron? ¿Recuerdas? ¿Alguno de ellos? ¿Cómo murieron? Murieron de esa forma, pensando como mártires. No negaron al Señor. Pedro y Juan los llevan a la cárcel, y los azotan y digan, no, es que no digan eso, no hablen así. Salen de la cárcel y lo primero que hacen es otra vez hablar en el nombre del Señor. Pero ¿qué pasa cuando no lo hago? Dice, más el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Ahí está. Creo que no hay mucho que indagar. O eres o no eres, hermano. Piénsalo. No porque le pongas pescadito ahí a tu carro no. Y dice versículo 10. A todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre. ¿Te da risa cuando cuentan chistes de Cristo? ¿De Jesús? A lo mejor sí va. O cuando salen en la radio, en la televisión, en parodias. Fíjate cómo les va a ir a esas personas, porque dice aquí, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles. Y a todo aquel que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, Cristo, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será. Hay una cosa que Dios no va, Dios en su misericordia, en su gracia y todo lo que decimos aquí, todo el rollo, Dios, ahí está, mi hijo. Él, a través de él es el perdón. Pero hay una cosa que Dios no va a perdonar.
es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es decir que no existe el Espíritu Santo. Hay corrientes de doctrinas falsas que dicen que los gnósticos decían eso, ¿no? Los gnósticos decían que sí era espíritu, pero que Jesús nunca vino a ser hombre. Y hay partes de que no creen en el Espíritu Santo. Inclusive hay cristianos que dicen que el Espíritu Santo no está vigente el día de hoy. Pero eso ya es meternos en un tema teológico. Ten cuidado de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque no se les será perdonado. Versículo 11, cuando os trajesen a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por qué decir. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Entonces, ¿qué quiere decir eso, hermanos? Que muchas veces no queremos compartirle a nadie de la iglesia, a otra persona, porque, ¿y qué le digo? O sea, yo no puedo venir un domingo y decir, no voy a estudiar porque me voy a dejar fluir por el Espíritu Santo. No. O sea, sí, pero no. Tienes que leer la palabra de Dios. El Espíritu Santo, ¿cómo lo llenas? ¿A través de qué? De la palabra. Y si no estás llenándote de la palabra, pues el Espíritu Santo no habla. ¿Qué dice? Yo no estoy para dar consejos o coach de vida, sino hablar de la palabra. Y la palabra de Dios es la que a través de su Espíritu habla. Y sí habla, hermanos. Pero si nuestro espíritu no está lleno del Espíritu Santo, entonces pues vas a hablar de ti, vas a hablar del clima, del frío y del Santos que perdió y que hermanos, que nuestras pláticas al final con nuestras hijas, hijos, esposa, sea como, oye, ¿qué onda con Lucas? ¿Va? ¿Qué onda? ¿Por qué dijo eso? Oye, fíjate que leí mi devocional el día de hoy y me habló en esto. Ese es hablar en el Espíritu. Llenarlo el Espíritu. El Espíritu Santo es a través de su palabra. Si alguien te está hablando, por ejemplo, el día de hoy y no es del Espíritu, no es de su palabra, entonces es como, pues está padre tu speech, pero no hubo palabra. No, Dios no me habló. Me habló Israel, pero el Espíritu Santo no. Es eso, hermanos. Y vamos a ir viendo partes por partes este capítulo 12, porque se va a poner, Jesús va a hablar demasiado con nosotros. Y inclusive tiene que hablarnos con parábolas para entenderlo. Por ejemplo, usa esta palabra de la levadura para que nosotros darnos una idea de que han hecho un pastel, se le pone poquito, una cucharadita de levadura y con eso el pastel se esponja bien padre. Si no, sería un pan de pita, un pan que no se infla, como lo que ellos comían. Y descompone todo, un poquito, ten cuidado con, nomás poquito, o sea, nada más poquito, hombre. Con ese poquito, dice, va a leudar todo lo de atrás. Ten cuidado con la hipocresía, ten cuidado con caer con ese poquito. Ten cuidado, cuidémonos. Nomás voy a ver a esta muchacha, pues que está de moda, a ver, y ahí estás, ¿no? Y nomás con que veo, ya estás 2 horas, ¿no? Pasa, nomás con poquito. ¿Cómo le hago, Israel? Pues conoce al Señor, conoce a Dios para que tengas temor de Dios. Y decir, no, es que sí, si nomás le entro poquito, me voy a empuercar todo. No sé, o sea, ¿has visto un cerdo? ¿Y viste la película de Babe, el cerdito? Lo limpiaban, lo bañaban, bien bonito, bien limpio el Babe, el puerquito.
Pero ¿cuál es la naturaleza del cerdo? Que si ve un lodo, ¿qué? Corre. A veces así es nuestra naturaleza, hermanos, ir a pecar. Pero necesitamos tener temor de decir, no, me acabo de bañar. ¿Verdad? Te pones de pie para orar y terminar con eso, hermanos. Vamos a orar. Vamos a tardar